Marzo de 1945, 6 de la mañana. Stalag Sepdea, Moosburg, Baviera. El capitán Heinrich Müller caminó por el pasillo del campo de prisioneros. Sus pasos hacían eco en el concreto frío. El aire todavía estaba helado. Vapor salía de su boca con cada respiración. Sostenía un reporte, papel delgado, letras mecanografiadas. Sus manos temblaban. No era por el frío. El reporte decía algo imposible. Sector de prisioneros mexicanos. 7 intentos de fuga en los últimos 14 días. Müller se detuvo. Leyó otra vez. 7 intentos, 2 semanas. Miró al sargento Klaus Becker. Becker tenía 20 años vigilando prisioneros. Primero en Polonia, después en Francia, ahora en Alemania. ¿Esto está correcto?, preguntó Müller. Sí, señor. 7 intentos. ¿Y cuántos guardias heridos? Becker no respondió inmediatamente. Tragó saliva. 3, señor. Uno con nariz rota, otro con costillas fracturadas. El tercero perdió 2 dientes. Müller cerró los ojos, respiró profundo. Los prisioneros de guerra, dijo lentamente. No hacen esto. Los prisioneros británicos no hacen esto. Los americanos no hacen esto. Los franceses no hacen esto. Lo sé, señor. Entonces, ¿por qué estos mexicanos? La pregunta quedó en el aire. Becker miró al piso. No lo sé, señor, pero hay algo diferente en ellos. Müller caminó hacia la ventana. Afuera podía ver el sector de alambre de púas, torres de vigilancia, barracas de madera. Y allí, en el patio había un grupo de hombres, morenos, delgados, algunos con bigote, otros con el pelo negro y brillante bajo el sol de la mañana. Estaban parados en silencio, mirando directamente hacia la ventana de Müller, como si supieran que él estaba allí, como si lo estuvieran desafiando. Müller sintió algo que no había sentido en años, algo que nunca había sentido vigilando prisioneros. Miedo. Pero antes de contarte lo que descubrió Müller, antes de revelarte los números que te van a impactar, antes de mostrarte por qué los nazis llegaron a temer más a estos mexicanos que a sus propios soldados, necesito que me digas desde dónde escuchas esta historia. ¿Estás en México, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia? Pon tu ciudad en los comentarios ahora. Esta historia cambiará tu visión de la Segunda Guerra Mundial. Pausa. Muy bien. Regresemos a Baviera, marzo de 1945. El capitán Müller bajó las escaleras. Sus botas golpeaban cada escalón fuerte, decidido. Necesitaba ver a estos prisioneros de cerca. Necesitaba entender qué los hacía diferentes. Cruzó el campo principal, pasó junto a prisioneros británicos, pasó junto a americanos, pasó junto a franceses. Todos lo miraron. Después bajaron la vista. Respeto, miedo, sumisión. Lo normal. Llegó al sector de la puerta de alambre, chirrió al abrirse y entonces vio algo que lo hizo detenerse. Los prisioneros mexicanos no bajaron la vista. Ninguno. Había como 40 hombres en ese patio. 40, y todos lo miraban directamente a los ojos. Müller sintió su corazón acelerarse. Sargento Becker dijo sin voltear. ¿Cuántos prisioneros mexicanos tenemos aquí? 43, señor. ¿Y cuántos guardias asignados a este sector? 12, señor. 12 guardias para 43 prisioneros. En cualquier otro sector, eso sería más que suficiente. En el sector británico había 8 guardias para 60 prisioneros. En el sector americano 10 guardias para 70. Pero aquí, sargento, quiero que me consigas el expediente completo. Quiero saber de dónde vienen estos hombres. Quiero saber cómo fueron capturados. Quiero saber todo. Sí, señor.
Becker se fue. Muir se quedó allí parado mirando. Un prisionero se levantó. Era alto, muy alto para un mexicano. Debía medir como 1,80. Tenía el pelo negro, ojos oscuros, una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Caminó hacia Muller despacio, tranquilo. Los guardias levantaron sus rifles. ¡Alto!, gritó uno. El prisionero no se detuvo. Siguió caminando. Muller levantó la mano. «Déjenlo», dijo. El prisionero se detuvo a 2 metros de la valla, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para que los guardias no dispararan. «Buenos días, capitán», dijo en un español lento y claro. Muller no hablaba español, pero entendió el tono. No era sumiso, no era respetuoso, no era temeroso, era tranquilo, como si este hombre, este prisionero de guerra, estuviera perfectamente cómodo parado frente a un oficial nazi armado en medio de un campo de concentración en territorio enemigo. ¿Habla alemán?, preguntó Muller. Un poco, respondió el prisionero en alemán con acento marcado. Mi nombre es Teniente Ramón Álvarez Cortés, Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrón 201. Un teniente, no un soldado raso, no un cabo, un oficial. ¿Cuántos oficiales mexicanos hay aquí?, preguntó Muller. 18, Muller sintió su estómago apretarse. 18 oficiales de 43 hombres. Eso significaba que casi la mitad de los prisioneros mexicanos eran oficiales entrenados y los otros, sargentos, cabos, pilotos, mecánicos, artilleros. No había soldados rasos, ninguno. Muller dio un paso atrás. Este no era un grupo normal de prisioneros. Este era un grupo de élite, profesionales, hombres entrenados para pelear, para volar, para matar. ¿Cómo fueron capturados?, preguntó Muller. Ramón sonrió apenas una pequeña curva en la comisura de su boca. Nos estrellamos. Nuestro avión fue derribado sobre Austria. Sobrevivimos. Nos capturaron. ¿Cuántos en su tripulación? 5. ¿Cuántos sobrevivieron? 5. Mellor parpadeó. Un avión derribado. 5 hombres y los 5 sobrevivieron. Eso es inusual. Somos buenos en sobrevivir, capitán. Y ahí estaba de nuevo ese tono, esa calma. Como si Ramón estuviera diciendo, sobrevivimos a un avión cayendo del cielo. ¿Crees que tu campo de prisioneros nos asusta? Muller sintió algo extraño, una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Respeto, respeto por un enemigo. Dígame algo, teniente Ramón, dijo Muller. ¿Por qué siguen intentando escapar? Otros prisioneros lo intentan una vez, tal vez 2, después se rinden, pero ustedes 7 veces. Terminó Ramón en 2 semanas. Sí. Ramón miró al cielo azul. Claro, sin nubes, porque somos mexicanos, capitán, y los mexicanos no se rinden. Era una respuesta simple, directa, pero había algo más detrás de esas palabras, algo que Muller no entendía completamente. Pronto lo entenderá, dijo Ramón, como si estuviera leyendo los pensamientos de Muller. Pronto todos ustedes lo entenderán. Dio media vuelta, regresó con los otros prisioneros. Muller se quedó allí parado mirando y por primera vez en 5 años de guerra, por primera vez desde que había empezado a vigilar prisioneros de guerra, Heinrich Müller tuvo miedo de los hombres que estaban detrás del alambre. Para entender por qué estos mexicanos eran tan diferentes, porque aterrorizaban a los nazis más que cualquier otro prisionero, necesitas conocer su historia y créeme, su historia es increíble. El capitán Heinrich Müller regresó a su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a su escritorio. 1 hora después, el sargento Becker entró con una caja de madera pesada, llena de expedientes. Los archivos que pidió, señor. Müller abrió el primero, papel amarillento, sellos oficiales, fotografías en blanco y negro. Escuadrón 201, Fuerza Aérea Mexicana,
leyó en voz alta. Formado en 1944, entrenado en Estados Unidos, desplegado al Pacífico en 1945, después transferido a Europa. Müller miró la fotografía. 30 hombres parados frente a un avión sonriendo. Todos morenos. Todos jóvenes. Todos con uniformes impecables. México, murmuró Müller. Ni siquiera sabía que México estaba en la guerra. Yo tampoco, señor, dijo Becker. Pero México sí estaba en la guerra y aquí está lo que los nazis no sabían. Mayo de 1942, 3 años antes de que Müller conociera a Ramón, Ciudad de México. El presidente Manuel Ávila Camacho estaba en su oficina Palacio Nacional, el corazón de México. Recibió un telegrama urgente. Barco petrolero mexicano Potrero del Llano, torpedeado por submarino alemán U-564, Golfo de México. 14 tripulantes muertos. Ávila Camacho leyó el telegrama 3 veces, después leyó otro. Barco petrolero mexicano Faja de Oro torpedeado por submarino alemán U-160. 7 tripulantes muertos, 2 barcos, 21 mexicanos muertos en aguas mexicanas. El presidente cerró los ojos, apretó los puños y el 22 de mayo de 1942 México le declaró la guerra a las potencias del eje. Alemania, Italia, Japón. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. México no tenía un ejército grande, no tenía tanques modernos, no tenía miles de soldados listos para pelear. Lo que México tenía era orgullo y pilotos. El gobierno mexicano hizo algo extraordinario, algo que ningún otro país latinoamericano había hecho. Preguntó por voluntarios. No reclutó a la fuerza. No obligó a nadie. Preguntó, ¿quién quiere ir a pelear? Y la respuesta fue abrumadora. Más de 3.000 hombres levantaron la mano. 3.000 pilotos, mecánicos, médicos, ingenieros, todos querían ir. De esos 3.000 seleccionaron a 300. De esos 300 entrenaron a 100. Y de esos 100 escogieron a los mejores 30. Los mejores de los mejores. Esos 30 hombres se convirtieron en el Escuadrón 201, las Águilas Aztecas. Miller leyó esto en los archivos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Entrenados en Randolph, Texas. Leyó programa intensivo. 6 meses. Vuelo de combate, navegación, artillería aérea. 6 meses. Los pilotos alemanes en 1945 recibían a veces solo 2 meses de entrenamiento, algunos solo semanas. Estos mexicanos recibieron 6 meses completos. Instructor principal, Capitán Robert L. Scott Jr., piloto estadounidense, veterano de combate. Müller conocía ese nombre. Scott era famoso, un as, un héroe de guerra americano y él había entrenado a estos mexicanos. Calificación promedio del escuadrón. Excelente. Observaciones. Disciplina excepcional. Habilidad natural para vuelo. Valentía notable. Müller dejó el papel. Valentía notable. Eso era lo que un instructor americano había escrito sobre estos mexicanos. Sargento Becker, dijo Müller, ¿cuántos de estos pilotos sobrevivieron hasta ahora? Becker revisó otro expediente. De los 30 que fueron a combate, 23 siguen vivos. ¿Dónde están los otros 7? 4 murieron en acción, 1 en Filipinas, 3 en Alemania. ¿Y los otros 3? Becker tragó saliva. 2 siguen desaparecidos. Se cree que murieron. ¿Y 1, qué? 1 escapó de un campo de prisioneros alemán hace 3 semanas. Lo están buscando. Müller sintió un escalofrío. Ya había un mexicano suelto en Alemania, libre, escapado. Nombre, Subteniente Carlos Gardea, piloto capturado en enero. Escapó en febrero. Müller se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera,
los prisioneros británicos trabajaban en silencio, cavan zanjas, movían tierra, obedecían órdenes. Los americanos hacían lo mismo, tranquilos, resignados. Pero en el sector D, los mexicanos estaban parados, sin trabajar, solo mirando, como si estuvieran esperando algo, como si supieran algo que Müller no sabía. Dime algo, Becker, dijo Müller sin voltear. ¿Cuántos intentos de fuga hemos tenido en este campo en total en los últimos 6 meses? Becker no necesitó revisar ningún archivo. Conocía los números de memoria. 16 intentos, señor. ¿Y cuántos fueron exitosos? 1, el mexicano Carlos Gardea. 16 intentos, solo uno exitoso y ese uno fue un mexicano. Y de esos 16 intentos, ¿cuántos fueron de los mexicanos? Becker hizo una pausa. 14, señor. Müller se dio vuelta lentamente. Repite eso. 14 de los 16 intentos de fuga fueron de prisioneros mexicanos. Müller sintió su respiración acelerarse. Había 43 mexicanos en un campo de más de 1000 prisioneros. 43 menos del 5% de la población total del campo y eran responsables del 87% de todos los intentos de fuga. Eso es imposible, murmuró Müller. Lo sé, señor, pero no era imposible. Era un hecho. Los mexicanos intentaban escapar más que todos los demás prisioneros combinados. Müller regresó a los archivos. Necesitaba entender por qué. Encontró un informe escrito por el coronel Klaus von Stauffenberg, el comandante anterior del campo, el hombre que había estado a cargo antes que Muir. Observaciones sobre prisioneros mexicanos del Escuadrón 201. Leyó Müller. Estos hombres son diferentes. No responden a la disciplina normal, no responden a las amenazas, no responden al castigo. He ordenado aislamiento, lo soportan sin quejarse. He ordenado raciones reducidas. Comparten la poca comida que tienen. He ordenado trabajos forzados adicionales. Cantan mientras trabajan. Cantan. Muir parpadeó. ¿Cantan?, preguntó en voz alta. Sí, señor, respondió Becker. Canciones en español. No entendemos las letras, pero cantan todo el tiempo. Müller siguió leyendo. Recomendación. Separar a los mexicanos en grupos pequeños. No más de 5 por sector. Mantenerlos aislados. No permitir contacto entre ellos. Razón. Cuando están juntos se vuelven más peligrosos. Su moral aumenta, su determinación se fortalece. Müller cerró el expediente. Ahora entendía el problema. El coronel von Stauffenberg había recomendado separar a los mexicanos, pero el comando superior no había escuchado. Pensaron que era exageración. Pensaron que von Stauffenberg estaba siendo paranoico, así que dejaron a los 43 mexicanos juntos en el mismo sector, en las mismas barracas juntos. Y eso fue un error enorme, porque cuando los mexicanos estaban juntos, cuando podían hablar entre ellos, cuando podían planear juntos, se volvían imparables. Müller miró el reloj 11 de la mañana. Había pasado 5 horas leyendo archivos, 5 horas. Y ahora sabía 3 cosas. 1. Los mexicanos eran voluntarios, no soldados obligados, hombres que eligieron pelear. 2. Los mexicanos eran élite, entrenados por los mejores, seleccionados entre miles. 3. Los mexicanos no tenían miedo, no temían el castigo, no temían la muerte y eso los hacía los prisioneros más peligrosos que Alemania había visto jamás. Müller se levantó. Necesitaba hablar con Ramón otra vez. Necesitaba entender qué pasaba por la mente de estos hombres. Caminó hacia el sector D, pero cuando llegó los mexicanos no estaban en el patio, estaban en las barracas. Müller entró, los guardias lo siguieron y allí estaban los 43 hombres sentados en círculo. En el centro había un hombre mayor que los demás, pelo gris,
bigote espeso. Mayor Julio Hernández, el comandante del Escuadrón 201. Estaba hablando en español despacio. Claro. Müller no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era el tono de un líder, el tono de un hombre dando órdenes. ¿Qué está diciendo?, preguntó Müller a uno de los guardias que hablaba español. El guardia escuchó, palideció. Señor, está diciendo que pronto llegarán los americanos, que dice que los americanos están a menos de 100 kilómetros de aquí. Dice que el ejército alemán está colapsando. Dice que la guerra terminará en semanas. Müller sintió su sangre helarse. ¿Cómo sabían eso? Los prisioneros no tenían radios, no recibían periódicos, no tenían contacto con el exterior. ¿Cómo podían saber dónde estaban los americanos? El mayor Hernández levantó la vista, miró directamente a Müller y sonrió. Una sonrisa tranquila, confiada, como si dijera, nosotros sabemos cosas que ustedes no saben. Müller dio un paso atrás. Sáquenme de aquí, ordenó a los guardias. Salió de las barracas. Respiraba rápido. Su corazón latía fuerte. Regresó a su oficina, cerró la puerta con llave, se sentó, puso la cabeza entre las manos y por primera vez en toda la guerra, Heinrich Müller se preguntó si Alemania realmente iba a perder. No por los tanques americanos, no por los bombarderos británicos, no por los soldados soviéticos, sino por estos 43 mexicanos que se negaban a rendirse, que se negaban a tener miedo, que sabían de alguna manera que la victoria estaba cerca. Y entonces Müller descubrió algo que cambió todo. No fue en los archivos, no fue en los reportes oficiales, fue en una conversación casual con el teniente Werner Koch. Koch era joven, 24 años, había estado en el frente oriental. Después lo transfirieron al campo de prisioneros. Era noche, las 10. Müller estaba en su oficina cuando Koch tocó la puerta. «Capitán, ¿puedo hablar con usted?» «Adelante». Koch entró, cerró la puerta, se veía nervioso. «Señor, necesito contarle algo sobre los mexicanos». Müller levantó la vista. «¿Qué pasa?» Koch se sentó, respiró profundo. «Yo estuve allí, señor, en Austria. Cuando capturamos al primero», Müller se inclinó hacia adelante. «Al primero sí, señor. Enero de 1945, yo estaba con la división Panzer cerca de Viena. Vimos un avión caer, un P-47 Thunderbolt americano. Pensamos que era un piloto americano. Fuimos a capturarlo. Koch se detuvo, sus manos temblaban, pero cuando llegamos, el piloto estaba parado afuera del avión, no estaba herido, no estaba corriendo, estaba esperándonos». «¿Esperándolos?» «Sí, señor». Tenía su pistola en la mano, pero no la había sacado de la funda, solo estaba allí. Éramos 8 soldados. Él era uno. Le gritamos que soltara el arma, que se rindiera. Koch cerró los ojos y ¿saben qué hizo, señor?, que sonrió y dijo en alemán perfecto, «Ustedes primero». Müller sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía alemán? «No lo sé, señor, pero lo hablaba». Y después sacó la pistola. Les disparó. No, solo la sostuvo apuntando al suelo y dijo, «Mi nombre es Subteniente Carlos Gardea, Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrón 201. Vengan a capturarme si pueden». Ben Koch abrió los ojos, miró a Müller. «Ninguno de nosotros se movió, señor. Ninguno. Ninguno. Éramos 8 contra 1, pero había algo en él, algo que nos hizo dudar. Finalmente, nuestro sargento se adelantó, le apuntó con el rifle, le gritó que soltara el arma. Gardea lo miró, después miró su pistola y la dejó caer. Pero antes de que cayera al suelo, dijo algo. Müller esperó, dijo, «No me rendiré. Me están capturando». Hay una diferencia. Silencio en la oficina. Lo esposamos, lo subimos al camión.
Durante todo el viaje no dijo una palabra, solo nos miraba a todos uno por uno. Y juro por Dios, señor, sentí como si él nos estuviera evaluando, como si estuviera estudiándonos, buscando debilidades. Koch se inclinó hacia adelante. 3 semanas después, señor, 3 semanas. Escapó. Lo sé, dijo Muller. Leí el reporte, pero no sabe cómo lo hizo. Ilumíname. Koch tomó un papel de su bolsillo, lo desdobló. Estaba arrugado, manchado. Este es el reporte del escape. Lo conseguí de un amigo en la comandancia, leyó en voz alta. Subteniente Carlos Gardea. Escapó el 18 de febrero de 1945. Método desconocido. Los guardias informan que hicieron conteo a las 9 de la noche. Gardea estaba presente. Conteo a las 6 de la mañana. Gardea había desaparecido. Investigación posterior reveló barrotes de la ventana cortados desde adentro. No se encontraron herramientas. No se sabe cómo obtuvo material para cortar metal. Muller frunció el ceño. ¿Cómo se cortan barrotes sin herramientas? Exactamente, señor. Esa fue nuestra pregunta. Y encontramos la respuesta 2 días después. Un guardia encontró esto. Koch sacó algo de su otro bolsillo. Un pedazo de metal pequeño, afilado, brillante. ¿Qué es eso? Parte de una cuchara, señor, la había afilado contra las piedras del piso durante semanas hasta convertirla en una sierra. Muller tomó el metal, lo examinó. Era delgado, muy delgado, pero los bordes estaban cerrados, hechos a mano. Esto le habría tomado semanas, meses. Sí, señor. Calculamos que trabajó en esto durante al menos 6 semanas cada noche en silencio, mientras los demás dormían. Y nadie lo escuchó. Nadie, señor. Muller dejó el metal en su escritorio. Carlos Gardea había pasado 6 semanas. 42 días convirtiendo una cuchara en una sierra. La paciencia, la determinación, la disciplina. ¿Alguna pista de dónde está ahora? Koch negó con la cabeza. Nada, señor, desapareció. Algunos piensan que murió congelado en las montañas. Otros piensan que llegó a las líneas aliadas. ¿Tú qué piensas? Koch miró por la ventana hacia el sector D. Creo que está vivo, señor. Creo que está libre. Y creo que está esperando el momento perfecto para contarles a sus compañeros cómo escapó. Muller sintió su estómago apretarse. ¿Crees que se comunicó con ellos? No lo sé, señor. Pero mire a los mexicanos. Mire cómo actúan. Es como si supieran algo que nosotros no sabemos. Muller se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, incluso de noche, podía ver las siluetas de los guardias, las torres, el alambre y en el sector de luces, movimiento, los mexicanos todavía estaban despiertos. Koch, dime algo. ¿Cuándo capturaron a Gardea? ¿Qué más llevaba con él, además de la pistola? Sí, Koch pensó por un momento, un mapa, papeles de identificación y algo extraño. ¿Qué? Una foto de un grupo de hombres, 30, todos uniformados, todos sonriendo. El Escuadrón 201. Sí, señor. En la parte de atrás alguien había escrito algo en español. ¿Qué decía? Lo traduimos. Decía, hermanos en armas, unidos en vida. Unidos en muerte. Nadie se queda atrás. Muller cerró los ojos. Nadie se queda atrás. Eso era lo que los hacía diferentes. Eso era lo que los hacía peligrosos. No era solo valentía, no era solo entrenamiento, era hermandad, lealtad absoluta. Koch, dijo Muir, quiero que me consigas toda la información sobre los primeros contactos con estos mexicanos, cada reporte, cada testimonio, todo. Sí, señor. Koch se fue. Muller se quedó solo en su oficina.
Miró el pedazo de metal en su escritorio. La sierra improvisada. 6 semanas de trabajo en silencio, en secreto. ¿Cuántos de los otros 43 mexicanos estaban haciendo lo mismo en este momento? ¿Cuántas cucharas se estaban convirtiendo en sierras? ¿Cuántas ventanas se estaban estudiando? ¿Cuántos planes se estaban haciendo? Müller tomó el teléfono, llamó al sargento Becker. Becker, quiero inspecciones sorpresa en el sector de cada noche, diferentes horarios, y quiero que revises todas las celdas. Busca cualquier cosa que pueda usarse como herramienta. Sí, señor. ¿Cuándo empezamos? Ahora. 1 hora después, Becker reportó, señor, encontramos algo. ¿Qué? 3 cucharas faltantes, 2 tenedores sin dientes, un peine de metal partido por la mitad, y Becker hizo una pausa. ¿Y qué? Un mapa, señor, dibujado en una sábana con carbón. ¿Un mapa de qué? Del campo, señor. Cada edificio, cada torre, cada puerta, todo marcado con precisión increíble. Müller sintió su sangre helarse. ¿Dónde lo encontraste? Escondido bajo un tablón del piso en la barraca principal. ¿Lo vieron los mexicanos cuando lo encontraste? Sí, señor. ¿Cómo reaccionaron? Becker tragó saliva. Sonrieron, señor, todos como si no les importara que lo encontráramos, como si tuvieran otro. Müller colgó el teléfono, se sentó, puso la cabeza entre las manos. Estos mexicanos no eran prisioneros normales, eran soldados, profesionales, entrenados para sobrevivir, para escapar, para resistir, y no iban a parar. La puerta se abrió. Becker entró. Señor, ¿hay algo más? ¿Qué ahora? Los mexicanos están pidiendo hablar con usted. Todos. No, señor. Solo uno. El mayor Hernández, el comandante. ¿Qué quiere? No lo dijo, solo pidió 5 minutos con usted. Dijo que es importante. Müller consideró rechazar, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Tráelo. 10 minutos después, el mayor Julio Hernández entró a la oficina. Era alto, 1,75, delgado, pero musculoso, pelo gris, bigote espeso, ojos oscuros y penetrantes. Tenía 42 años. Veterano de la Fuerza Aérea Mexicana desde 1928. Había volado en misiones de reconocimiento, entrenamiento, combate, y ahora era prisionero, pero no caminaba como prisionero, caminaba como comandante. Mayor Hernández, dijo Müller, siéntese. Hernández se sentó, cruzó las manos sobre su regazo. Capitán Müller, gracias por recibirme. Su alemán era perfecto, sin acento. ¿Dónde aprendió alemán?, preguntó Müller. Antes de la guerra estudié en Berlín, 6 meses, intercambio militar, 1938. Müller parpadeó. Este hombre había estado en Berlín. Había conocido Alemania antes de la guerra. ¿Qué quiere, mayor? Hernández se inclinó hacia adelante. Quiero hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Mis hombres y yo sabemos que la guerra está terminando. Sabemos que los americanos están cerca. Sabemos que Alemania está colapsando. Müller no respondió. Pero también sé, continuó Hernández, que usted es un hombre decente. He observado cómo trata a los prisioneros. He visto que no es cruel, que sigue las reglas. ¿A dónde quiere llegar? Quiero proponerle un trato. Cuando los americanos lleguen, y llegarán pronto, yo hablaré por usted. Les diré que nos trató bien, que siguió la Convención de Ginebra, que fue justo. Müller estudió al mayor. Y a cambio, deje de intentar detener nuestros escapes. Müller casi se rió. Disculpe. Deje de intentar detenernos. No gaste recursos buscando herramientas. No haga inspecciones constantes, solo déjenos intentar. ¿Por qué haría eso?
Hernández sonrió apenas. Porque de todos modos vamos a seguir intentando, porque es nuestro deber como soldados y porque se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando Carlos Gardea llegue a las líneas americanas y les cuente dónde estamos, van a venir por nosotros. Silencio absoluto. Gardea está muerto, dijo Müller. No, capitán, está vivo y está libre. Y pronto todos nosotros estaremos libres. Hernández se levantó. Piénselo, capitán. Piense bien en qué lado de la historia quiere estar cuando todo esto termine. Salió de la oficina. Müller se quedó allí sentado en silencio y por primera vez no como soldado, no como oficial alemán, sino como ser humano. Heinrich Müller comenzó a preguntarse si estos mexicanos tenían razón. 3 días después de la conversación con el mayor Hernández, todo cambió. Era medianoche. El campo estaba en silencio. Los guardias hacían sus rondas normales y entonces sonó la alarma, un chillido agudo, penetrante, que despertó a todo el campo. Müller saltó de su cama, se vistió corriendo, salió de su cuarto. ¿Qué pasó?, gritó el sargento Becker. Corrió hacia él. Estaba pálido, sudando. Señor, otro intento de escape. ¿Cuántos? No lo sabes, señor. ¿Cómo que no lo sabes? Venga, tiene que verlo. Corrieron hacia el sector de cuando llegaron, Müller vio algo que nunca había visto en su vida. Un agujero, un enorme agujero en el piso de una de las barracas, 2 metros de ancho, 3 metros de profundidad, un túnel. Los guardias alumbraban con linternas. La luz desaparecía en la oscuridad. ¿Qué tan lejos llega?, preguntó Müller. No lo sabemos todavía, señor. Enviamos a 2 hombres a revisar. Llevan 20 minutos allá abajo. Müller sintió su corazón acelerarse. Un túnel. Los mexicanos habían cavado un túnel. ¿Cuándo empezaron esto? No tenemos idea, señor. Y nadie lo escuchó. Al parecer no. Era imposible. Cavar un túnel requiere tiempo, requiere herramientas, requiere mover tierra, requiere hacer ruido. ¿Cómo lo hicieron en silencio? Uno de los guardias salió del túnel. Estaba cubierto de tierra, tosiendo. Señor, llega hasta más allá del alambre. Calculamos unos 50 m. Müller casi se cayó. 50 metros. Eso no se hace en días, ni siquiera en semanas. ¿Cuánto tiempo calculan que tomó cavar esto? El guardia miró a Becker. Becker miró a Müller. 2 meses, señor, mínimo 2 meses. Los mexicanos habían estado cavando durante 2 meses bajo las narices de los guardias en silencio total. ¿Dónde está la tierra?, preguntó Müller. Era la pregunta obvia. Si cavaron 50 metros, sacaron toneladas de tierra, ¿dónde la pusieron? Becker señaló hacia el patio. El jardín, señor. Müller volteó. En el sector de había un pequeño jardín. Los prisioneros tenían permiso para cultivar vegetales. ¿Me estás diciendo que sí, señor? Mezclaron la tierra del túnel con la tierra del jardín. Poco a poco, durante 2 meses, Müller caminó hacia el jardín. Lo examinó con su linterna. Las plantas estaban creciendo bien. Tomates, lechugas, zanahorias. Hermoso, excepto que debajo había toneladas de tierra sacada de un túnel de escape. Es brillante, murmuró Müller. Señor, es absolutamente brillante. Los mexicanos no solo cavaron un túnel, lo planearon perfectamente. Usaron el jardín como excusa para estar afuera, para mover tierra, para trabajar. Y los guardias pensaron que solo estaban jardinando. ¿Cuántos escaparon?, preguntó Müller. Esa es la parte extraña, señor. ¿Qué quieres decir? Hicimos conteo. Todos los mexicanos están aquí, los 43. Müller parpadeó. Todos. Todos, señor.
Entonces, ¿por qué cavaron el túnel? Nadie respondió. Y entonces Müller entendió, no lo cavaron para escapar, lo cavaron para demostrar que podían. Caminó de regreso a las barracas. Allí estaban los mexicanos, todos despiertos, todos parados, todos sonriendo. El mayor Hernández dio un paso al frente. Capitán Müller, buenas noches. Su tono era tranquilo, casual, como si no acabara de ser descubierto cavando un túnel. Mayor, dijo Müller lentamente. ¿Quiere explicarme esto? Hernández se encogió de hombros. Es un túnel, capitán, bastante obvio. ¿Por qué no escaparon? Porque no era el momento. No era el momento. No, todavía no. Müller sintió frustración creciendo en su pecho. Mayor, acaba de violar todas las reglas del campo. Cavó un túnel. Podría ejecutarlos a todos por esto. Hernández no dejó de sonreír. Podría, pero no lo hará. ¿Por qué no? Porque ya estamos en marzo de 1945. Porque la guerra está terminando, porque los americanos están a menos de 60 kilómetros de aquí y porque usted sabe, en el fondo sabe que si nos ejecuta cuando los americanos lleguen, lo van a juzgar por crímenes de guerra. Silencio. Müller sabía que Hernández tenía razón. Ejecutar prisioneros de guerra por intentar escapar era técnicamente legal bajo ciertas circunstancias, pero con los aliados tan cerca sería una sentencia de muerte para él. ¿Cuántos más?, preguntó Müller en voz baja. ¿Cuántos más? ¿Qué? ¿Cuántos más túneles hay? Hernández inclinó la cabeza pensativo. ¿Quieres saberlo realmente? Sí. 2. El corazón de Müller se detuvo. 2 túneles más. Sí. Uno debajo de la barraca número 3. Otro debajo de la letrina. ¿Y por qué me lo dice? Porque quiero que entienda algo, capitán. No estamos cavando túneles porque tengamos miedo. No estamos escapando porque nos estén maltratando. Estamos escapando porque es nuestro deber como soldados. Porque juramos nunca rendirnos. Porque somos mexicanos. Hernández dio un paso más cerca. Y quiero que sepa que no importa cuántas veces nos atrapen, no importa cuántos túneles encuentren, vamos a seguir intentando una y otra vez hasta que seamos libres o hasta que muramos. Müller miró a los otros 42 mexicanos. Todos tenían la misma expresión. Determinación absoluta. Llévelos a confinamiento solitario, ordenó Müller a los guardias. Todos 2 semanas. Sí, señor. Los guardias comenzaron a escoltar a los mexicanos. Mientras caminaban, los mexicanos empezaron a cantar en español bajo, pero claro. La cucaracha ya no puede caminar. Era una canción que Müller había escuchado antes. Los mexicanos la cantaban todo el tiempo, pero ahora entendía por qué. No era solo una canción, era un mensaje porque le falta marihuana que fumar. Un mensaje de resistencia, un mensaje de que no importaba lo que les hicieran, seguirían adelante como cucarachas, imposibles de matar, imposibles de detener. Müller regresó a su oficina, se sentó, puso la cabeza entre las manos y por primera vez en toda la guerra sintió que estaba perdiendo. No contra tanques, no contra aviones, no contra ejércitos, sino contra 43 hombres armados solo con cucharas, determinación y una canción. A la mañana siguiente llegó un telegrama desde Berlín. A todos los comandantes de campos de prisioneros aumentar vigilancia sobre prisioneros mexicanos. Considerados altamente peligrosos. No subestimar. Repetir, no subestimar. Müller leyó el telegrama 3 veces. Demasiado tarde, pensó. Ya los había subestimado. Y ahora sabía la verdad. Los mexicanos no eran solo prisioneros, eran una fuerza imparable. El confinamiento solitario no funcionó.
Los mexicanos pasaron 2 semanas en celdas individuales, sin contacto, sin luz solar. Solo pan y agua, 2 semanas. Para cualquier otro prisionero, eso habría roto su espíritu, los habría hecho suplicar perdón. Pero cuando sacaron a los mexicanos del confinamiento, salieron cantando la cucaracha, más fuerte que antes. Müller los observó desde su ventana. Uno por uno. Los 43 hombres volvieron al sector de ninguno caminaba encorvado, ninguno se veía débil, ninguno había sido quebrado, de hecho, parecían más fuertes. El sargento Becker se acercó a Müller. Señor, hay algo que debe saber. ¿Qué ahora? Durante el confinamiento, los mexicanos se comunicaban. ¿Cómo estaban separados golpeando las paredes? Señor código Morse, lo descubrimos hace 3 días, pero no pudimos descifrarlo. Müller cerró los ojos. Por supuesto, el código Morse. Estos hombres eran pilotos. Todos sabían Morse. Era parte de su entrenamiento básico. ¿Y qué estaban diciendo? Finalmente conseguimos a alguien que habla español y conoce Morse. Tradujo algunos mensajes. Becker sacó un papel. Leyó: aguanten, hermanos, pronto seremos libres. Carlos está con los americanos. Vienen por nosotros. Nadie se rinde, nadie se queda atrás. Müller tomó el papel, lo leyó de nuevo. Carlos está con los americanos. ¿Era verdad o solo era esperanza? Becker, ¿hay alguna confirmación de que Gardea llegó a las líneas aliadas? No, oficialmente, señor. Pero, ¿qué? Ayer llegó un reporte desde el comando regional. Los americanos están preguntando específicamente sobre prisioneros mexicanos. El corazón de Müller se aceleró. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuántos tenemos? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones? Müller se dejó caer en su silla. Los americanos sabían de alguna manera sabían sobre los mexicanos. Y solo había una explicación. Carlos Gardea había llegado. ¿Cuándo llegó ese reporte? Hace 2 días, señor. 2 días. Müller miró el calendario en su escritorio. 20 de marzo de 1945. Los americanos estaban cerca, muy cerca. Y ahora sabían exactamente dónde estaban los mexicanos. Esa noche Müller no pudo dormir. Se quedó en su oficina mirando mapas, leyendo reportes. El frente se estaba derrumbando. Los americanos avanzaban 30 kilómetros por día, a veces más. A este ritmo llegarían a Mossburg en menos de un mes, tal vez menos. Escuchó un ruido afuera, voces. Se asomó por la ventana. En el sector D, los mexicanos estaban en el patio medianoche todos despiertos. Estaban formados en filas perfectas como soldados en revista. El mayor Hernández estaba al frente hablando. Müller no podía escuchar las palabras, pero podía ver la escena. Un comandante dando órdenes a sus tropas. No prisioneros esperando órdenes de guardias, sino soldados recibiendo instrucciones de su superior. Müller se puso el abrigo, bajó, caminó hacia el sector de los guardias, lo miraron sorprendidos. Señor, es peligroso. Abran la puerta. Pero es una orden. La puerta se abrió. Müller entró al sector de solo. Los mexicanos lo vieron, pero no se movieron. No rompieron formación. Hernández levantó la mano. Los hombres se quedaron en silencio. Capitán Müller, dijo Hernández. ¡Qué sorpresa! ¿Qué están haciendo, mayor? Entrenamiento, capitán. Mis hombres necesitan mantenerse en forma. Es medianoche. Los soldados entrenan a cualquier hora. Müller caminó más cerca, miró las filas. Cada hombre estaba parado perfectamente. Espalda recta, barbilla arriba. Ojos al frente. Disciplina militar perfecta. Mayor, la guerra está terminando.
Lo sé. Sus hombres van a ser liberados pronto. Lo sé. Entonces, ¿por qué siguen resistiendo? ¿Por qué siguen intentando escapar? Hernández lo miró directamente a los ojos. Porque somos soldados, capitán, y los soldados no esperan a ser rescatados. Luchan hasta el final. Pero ustedes ya ganaron. Sus aliados están ganando la guerra. No hemos ganado nada todavía. No hasta que estemos libres, no hasta que volvamos a casa, no hasta que veamos a nuestras familias otra vez. Müller sintió algo extraño. Respeto profundo. ¿Puedo preguntarle algo, mayor? Adelante. ¿Por qué México entró en esta guerra? ¿Estaban seguros? Lejos de Europa, lejos del combate, ¿por qué arriesgar vidas? Hernández sonrió levemente. ¿Conoce la historia de México, capitán? Un poco. Entonces sabrá que México ha sido invadido muchas veces por España, por Francia, por Estados Unidos. Siempre hemos sido el país que otros atacan, el país que otros subestiman. Y esta vez decidimos pelear, no porque nos atacaran a nosotros, sino porque era lo correcto. Porque cuando un matón ataca a otros y tú solo miras, te conviertes en cómplice. Hernández dio un paso adelante. Alemania torpedeó nuestros barcos, mató a nuestra gente y pensó que no haríamos nada, que éramos demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado lejos. Pero se equivocaron. Sí, capitán, se equivocaron. Silencio. ¿Sabe qué es lo irónico?, dijo Hernández. ¿Qué? Ustedes nos enseñaron en Berlín en 1938, cuando yo estudié allí, me enseñaron tácticas, estrategia, disciplina militar y ahora uso todo eso contra ustedes. Müller sintió un escalofrío. ¿Algún arrepentimiento por aprender? No. ¿Por pelear contra ustedes? Tampoco. Ustedes eligieron este camino. Nosotros solo respondimos. En ese momento sonó una explosión a lo lejos. Bombardeo americano o británico. Los guardias corrieron buscando refugio, pero los mexicanos no se movieron. Se quedaron en formación. Tranquilos, como si las bombas no fueran su problema, Müller miró al cielo. Luces rojas a lo lejos, explosiones iluminando la noche. Están cada vez más cerca, dijo Hernández. Lo sé. Pronto estarán aquí. Lo sé. Hernández miró a Müller con algo que parecía piedad. Capitán, le voy a dar un consejo. Cuando los americanos lleguen, ríndase inmediatamente. No resista. No pelee. Solo ríndase. ¿Por qué me dice esto? Porque usted es un hombre decente y los hombres decentes no merecen morir en los últimos días de una guerra perdida. Otra explosión. Más cerca esta vez. Debería ir a refugio, capitán, dijo Hernández. Müller asintió, dio media vuelta, pero antes de salir se detuvo. Mayor, Closea realmente llegó con los americanos. Hernández sonrió ampliamente. Sí, capitán. Llegó y les dijo exactamente dónde estamos y les dijo que no nos rindamos, que seguimos peleando. ¿Y qué dijeron los americanos? Dijeron que vendrían por nosotros. Que no nos dejarían atrás. Hernández levantó la voz para que todos sus hombres escucharan, porque nadie se queda atrás. Los 43 mexicanos gritaron al unísono, nadie se queda atrás. El grito resonó por todo el campo. Müller salió del sector D, caminó de regreso a su oficina mientras las bombas caían y supo con absoluta certeza que todo había terminado, no solo para él, sino para Alemania. ¿Por qué si 43 mexicanos podían resistir así, qué harían los millones de soldados aliados que venían en camino? 5 de abril de 1945. Todo cambió ese día. Müller estaba en su oficina cuando escuchó gritos, no alarmas, no sirenas, solo gritos, gritos de terror. Corrió afuera. Lo que vio lo dejó congelado.
cientos de personas entraban al campo. Civiles alemanes, mujeres, niños, ancianos. Estaban cubiertos de polvo, de sangre. Algunos heridos, algunos quemados, refugiados. Huyendo del avance americano, el sargento Becker llegó corriendo. «Señor, ¿qué hacemos con ellos?» Müller miró la multitud. Debía haber 300 personas, tal vez más. ¿De dónde vienen? De los pueblos al oeste. Los americanos bombardearon todo. Dicen que los tanques están a 20 kilómetros. Eso era nada. Llévenlos al comedor principal. Denles agua, comida si tenemos. Señor, las raciones ya son cortas, no me importa. Son civiles, niños. Dals lo que tengamos. Becker asintió y se fue. Müller se quedó allí mirando. Una mujer pasó frente a él. Llevaba a un bebé en brazos. El bebé lloraba, la mujer también. Por favor, suplicó la mujer. Mi esposo está herido, necesita ayuda. Mellor miró detrás de ella. Un hombre cojeaba. Tenía una herida en la pierna sangrando. Llévelo a la enfermería, ordenó Müller a un guardia. La mujer lo agarró del brazo. Gracias, gracias. Dios lo bendiga. Müller sintió un nudo en la garganta. Estos eran su gente alemanes y estaban huyendo, derrotados, desesperados. La guerra había llegado a casa. Una hora después, el comedor estaba lleno. Refugiados sentados en el piso, en las mesas, donde pudieran. Los guardias repartían pan, sopa, lo poco que había. Y entonces Müller vio algo extraordinario. Los prisioneros británicos estaban compartiendo sus raciones con los refugiados. Los americanos también, los franceses igual, enemigos, dándole comida a civiles alemanes. Pero lo más sorprendente, los mexicanos. Salieron del sector de llevando mantas, vendajes, agua limpia. El mayor Hernández se acercó a Müller. Capitán, tenemos un médico, el teniente Miguel Reyes, entrenado en cirugía de campo. Puede ayudar con los heridos. Müller lo miró confundido. ¿Por qué harían eso? Hernández señaló a una niña pequeña, tal vez 5 años llorando sola. Porque esa niña no tiene culpa de esta guerra. Porque esos ancianos no eligieron esto. Porque nosotros no peleamos contra civiles. Peleamos contra ustedes, los soldados, pero a ellos merecen ayuda. Müller sintió algo rompiéndose dentro de él. Estos hombres, estos prisioneros que había vigilado, que había castigado, que había temido, eran mejores personas que muchos alemanes libres. Gracias, mayor. No me agradezca, capitán. Solo haga lo correcto cuando llegue el momento. Hernández se fue. Müller se quedó observando. El teniente Miguel Reyes estaba arrodillado junto al hombre herido, revisando la pierna, limpiando la herida. Otros mexicanos repartían mantas entre los niños. Uno de ellos, el sargento Antonio Cárdenas, le estaba cantando a un bebé una canción suave en español. El bebé dejó de llorar. Müller caminó hacia el teniente Reyes. Necesita suministros médicos. Reyes levantó la vista. Tenía 30 años. Pelo negro, manos firmes. Sí, señor. Alcohol, vendas limpias. Aguja e hilo si tiene, lo conseguiré. Müller fue a la enfermería, tomó todo lo que pudo cargar. Cuando regresó, Reyes ya estaba trabajando en otro paciente, una anciana con quemaduras en el brazo. Aquí, dijo Müller, dejando los suministros. Gracias, Müller se arrodilló. ¿Puedo ayudar? Reyes lo miró sorprendido. ¿Usted sí sabe algo de medicina? No, pero puedo seguir instrucciones. Reyes asintió lentamente. Muy bien. Sostenga su brazo mientras limpio la herida. Müller sostuvo el brazo de la anciana.
Ella gimió de dolor. Tranquila, señora, dijo Reyes en alemán. Va a estar bien. Su alemán era bueno con acento, pero claro, trabajaron juntos durante 2 horas, paciente tras paciente, un capitán alemán y un teniente mexicano. Enemigos en guerra, pero en ese momento solo 2 hombres tratando de ayudar. Cuando terminaron, Müller tenía sangre en las manos, en el uniforme, se sentó en el piso. Agotado, Reyes se sentó a su lado. ¿Primera vez tratando heridos?, preguntó Reyes. Sí, lo hizo bien. Gracias. Silencio. Tenientes Reyes, ¿por qué ayudan? Son nuestros prisioneros. Nosotros somos sus enemigos. Reyes miró al techo. Mi padre era médico en Guadalajara. Me enseñó algo cuando era niño. ¿Qué me dijo? El enemigo es quien dispara el arma, no quien sufre la bala. Esos civiles allá afuera no dispararon contra nosotros, no nos bombardearon, no nos torturaron. Ellos solo están atrapados en una guerra que no pidieron, como todos nosotros. Müller sintió lágrimas en sus ojos. Tenía razón el mayor Hernández. Ustedes son mejores que nosotros. No somos mejores, capitán. Solo somos diferentes. Ustedes olvidaron por qué estaban peleando. Nosotros nunca lo olvidamos. ¿Y por qué pelean ustedes? Por libertad, por dignidad, por el derecho de cada persona a vivir sin miedo. Reyes se levantó. Y eso incluye a esos niños allá afuera, alemanes o no. Esa noche Müller no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en todo lo que había creído, en toda la propaganda que había escuchado sobre razas superiores, sobre enemigos inferiores, sobre la gloria de la guerra. Todo era mentira. ¿Por qué si los mexicanos eran supuestamente inferiores, por qué eran ellos quienes mostraban humanidad? Si Alemania era superior, ¿por qué estaban huyendo como refugiados? Si la guerra era gloriosa, ¿por qué había niños llorando en el comedor? A las 3 de la mañana, Müller salió de su oficina, caminó hacia el sector del guardia de la puerta. Se sorprendió. Señor, déjame entrar, pero son las 3 de la mañana. Es una orden. La puerta se abrió. Müller entró. Los mexicanos estaban despiertos. Siempre estaban despiertos. El mayor Hernández estaba sentado afuera de su barraca. Capitán Müller, otra visita nocturna. Müller se acercó. Mayor, cuando los americanos lleguen, ¿qué va a pasar conmigo? Hernández lo estudió. ¿Qué quiere que pase? Quiero vivir. Quiero volver con mi familia. Quiero que esto termine. Entonces, ríndase cuando lleguen. Entregue el campo sin violencia. Muéstreles que trató bien a los prisioneros y ustedes hablarán por mí. Sí, le doy mi palabra. Müller se sentó en el suelo, cansado, derrotado. ¿Cómo llegamos a esto, mayor? Ustedes eligieron conquistar. Nosotros elegimos resistir. Era inevitable. ¿Valió la pena toda esta muerte? Hernández miró las estrellas. Para nosotros sí, porque demostramos que México no se arrodilla, que los mexicanos no se rinden, que somos tan valientes como cualquier nación en la tierra. Y para nosotros, para ustedes, aprenderán o morirán. Depende de cada uno. Müller asintió, se levantó, empezó a caminar hacia la salida. Capitán, llamó Hernández. Müller se detuvo. Hoy, hizo lo correcto, ayudando a esos civiles, trabajando con Reyes. Eso cuenta. ¿Cuenta para qué? Para su alma. Müller salió del sector D y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Mientras Müller luchaba con sus dudas en Moosburg a 15 kilómetros de distancia, el ejército americano avanzaba y con ellos venía alguien especial. Subteniente Carlos Gardea, el mexicano que escapó. 15 de abril de 1945. 5 de la mañana, campamento americano, afueras de Lanhot.
El general George Patton estaba en su tienda revisando mapas. Planeando el ataque final, un soldado entró. General, el piloto mexicano está aquí, el que escapó del campo de prisioneros. Patton levantó la vista. Gardea. Sí, señor. ¿Qué pase? Carlos Gardea entró uniformado, erguido, firme. Había perdido peso, tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con determinación absoluta. Subteniente Carlos Gardea, reportándose, señor. Patton lo estudió. Este mexicano había escapado de un campo nazi. Había caminado 100 kilómetros en territorio enemigo, había evadido patrullas alemanas y había llegado. Siéntese, teniente. Gardea se sentó. Me dijeron que tiene información sobre prisioneros mexicanos. Sí, señor. 43 hombres. Escuadrón 201, están en Stalaca, Moosburg. ¿En qué condiciones, vivos resistiendo? No se han rendido. Patton sonrió levemente. No se han rendido. No, señor. Siguen intentando escapar. Siguen peleando a su manera. ¿Y usted cómo escapó? Gardea sacó algo de su bolsillo, el pedazo de cuchara afilada. Con esto, señor, 6 semanas cortando barrotes. Patton tomó el metal, lo examinó. Hijo de perra, murmuró. Convirtió una cuchara en una sierra. Sí, señor. Y después caminé de noche, dormí de día, robé ropa de civiles de una línea de secado, comí lo que pude encontrar y llegué a sus líneas hace 3 semanas. Patton dejó el metal en la mesa. Teniente Gardea, usted es uno de los hombres más duros que he conocido. Gracias, señor. Y sus compañeros son como usted. Algunos son más duros, señor. Patton se rió una risa profunda. Maldición, ojalá tuviera un batallón de mexicanos como ustedes. Se inclinó sobre el mapa. Moosburg está aquí a 15 kilómetros. Planeo atacar en 3 días. 3 días. Sí. ¿Por qué, señor? Con respeto. Mis hombres han estado cautivos durante meses. 3 días más es una eternidad. Patton lo miró fijamente. Me está pidiendo que acelere mi calendario de ataque, sí, señor, por 43 hombres, por 43 hermanos, señor. Silencio. Patton estudió a Gardea, este joven mexicano, este piloto que había sobrevivido a lo imposible y vio algo que reconocía, lealtad absoluta. Está bien, teniente. Atacaremos mañana al amanecer. Mañana y usted vendrá con nosotros. Señor, no tengo arma. Patton señaló una esquina de la tienda. Había un rifle, una pistola, un casco. Ahora sí. Gardea se levantó, saludó. Gracias, general. No me agradezca todavía. Agradézcame cuando sus hermanos estén libres. Esa noche Gardea no durmió. Se sentó afuera de la tienda limpiando el rifle, revisando la pistola. Un soldado americano se acercó. Joven, 20 años tal vez. ¿Es verdad que escapó de un campo nazi? Sí. ¿Es verdad que caminó 100 kilómetros solo? Sí. ¿Cómo lo hizo? Gardea lo miró pensando en mis hermanos. Cada paso, cada noche pensaba, tengo que llegar, tengo que traer ayuda, nadie se queda atrás. El soldado asintió. Eso es increíble. No es solo lo que hacemos los mexicanos. 16 de abril de 1945, 4 de la mañana, 100 tanques americanos, 1000 soldados avanzando hacia Moosburg. Gardea iba en el primer tanque junto al comandante. El teniente coronel Richard Sebo. Nervioso preguntó Sabel. No, señor, emocionado. ¿Cuánto hace que no ve a sus compañeros? 10 meses. Van a enloquecer cuando lo vean. Gardea sonrió. Eso espero, señor.
El convoy avanzaba rápido, 30 kilómetros por caminos destruidos, pasando pueblos bombardeados. Algunos civiles alemanes los miraban pasar asustados, derrotados. Otros agitaban banderas blancas. La resistencia se había derrumbado. A las 7 de la mañana vieron Moosburg, el campo de prisioneros, las torres, el alambre. Él levantó la mano. Los tanques se detuvieron. Vamos a rodear el perímetro, establecer posiciones. Después daremos la orden de rendición. ¿Y si no se rinden?, preguntó Gardea. Entonces atacamos. Los tanques se movieron formando un círculo alrededor del campo. Dentro del campo, Muir escuchó los motores. Corrió a la torre de vigilancia más alta y allí estaban tanques americanos, docenas, rodeando el campo completamente. Era el fin. Bajó corriendo, reunió a sus oficiales. Escuchen bien, los americanos están aquí. No vamos a resistir. Vamos a rendirnos. ¿Rendirnos?, preguntó un teniente joven. Sin pelear, sin pelear. Esta guerra terminó. No voy a desperdiciar vidas en los últimos minutos. Pero el Führer ordenó, el Führer está en Berlín. Nosotros estamos aquí y yo doy las órdenes. Miller tomó una sábana blanca, subió a la torre principal y levantó la bandera de rendición. Afuera. Se la vio. Están rindiéndose. Mantengan posiciones. Que un destacamento entre al campo. Gardea bajó del tanque. Señor, permiso para entrar con el primer grupo. Concedido. 10 soldados americanos y Gardea caminaron hacia la puerta principal. Müller estaba allí esperando, sin arma, manos en alto. Me rindo, dijo en inglés. El campo es suyo. Un soldado americano lo esposó. Gardea pasó junto a él. Sus ojos se encontraron por un segundo. Miller asintió levemente. Gardea siguió caminando hacia el sector de los prisioneros. Habían visto todo. Miles de hombres, británicos, americanos, franceses, polacos. Todos gritaban, lloraban, celebraban. Pero en el sector de silencio, los 43 mexicanos estaban formados en filas perfectas esperando como soldados. Gardea llegó a la puerta del sector D, la abrió, entró y 43 voces gritaron, Carlos. Los hombres rompieron formación, corrieron hacia él, lo abrazaron, lo levantaron, lloraron. El mayor Hernández llegó al frente. Sabíamos que lo lograrías. Lo prometí, señor. Nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás, repitieron todos. Gardea miró a sus hermanos. Flacos, cansados, pero vivos. Todos vivos. ¿Cómo están? El teniente Ramón Álvarez sonrió resistiendo como nos enseñaron. ¿Cuántos intentos de fuga? Perdimos la cuenta como 20. Gardea se rió. 20, los alemanes nos odiaban. Bien, ese era el objetivo. El mayor Hernández puso su mano en el hombro de Gardea. Gracias por volver por nosotros. Nunca los dejaría, señor. Somos hermanos. Afuera los soldados americanos observaban asombrados. ¿Quiénes son esos tipos?, preguntó uno. Pilotos mexicanos, respondió Sabel. Escuadrón 201. México estuvo en la guerra. Al parecer sí. Y al parecer son más duros que nosotros. Los mexicanos salieron del sector de marchando en formación perfecta como soldados liberados, no como prisioneros rescatados. El mayor Hernández se detuvo frente a Seibel. Saludó firme. Mayor Julio Hernández, Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrón 201, reportándose. Sabel devolvió el saludo. Teniente Coronel Richard Sebo, Ejército de los Estados Unidos, bienvenido de regreso, mayor. Gracias, coronel. Instrucciones. Sabel parpadeó.
Este hombre acababa de sido liberado y estaba pidiendo instrucciones como si estuviera listo para volver a combate. Descansen, mayor, la guerra casi termina. Con respeto, coronel, no descansaremos hasta que volvamos a México. Y así fue como 43 mexicanos. Después de meses de cautiverio, después de docenas de intentos de escape, después de resistir lo imposible, fueron finalmente libres, pero nunca, ni por un segundo se habían rendido. 2 días después de la liberación, 17 de abril de 1945, los americanos convirtieron el campo en centro de interrogación. Prisioneros alemanes de un lado, prisioneros liberados del otro y en medio los testimonios. El capitán James Morrison, inteligencia americana, 35 años, estaba sentado en una mesa con una libreta, un lápiz y preguntas. Muller entró a la sala. Esposado, escoltado por 2 soldados, se sentó frente a Morrison. Capitán Heinrich Müller, comandante del Stalag Séptima. Correcto. Morrison abrió su libreta. Tengo que hacerle algunas preguntas sobre el trato a los prisioneros. Entiendo. ¿Alguna vez ejecutó a algún prisionero? No. ¿Alguna vez torturó a algún prisionero? No. ¿Alguna vez negó comida, agua o atención médica a prisioneros? No. Seguimos la Convención de Ginebra. Morrison lo estudió. Varios prisioneros confirmaron eso. Dicen que fue justo. Muera sintió. ¿Puedo preguntarle algo, capitán Morrison? Adelante. ¿Qué va a pasar conmigo? Morrison se reclinó en su silla. Depende. Tengo testimonios de británicos, de franceses, de americanos. Todos dicen lo mismo, que los trató bien, pero también tengo testimonios especiales de un grupo que, bueno, que llamó mi atención. Müller supo inmediatamente de quién hablaba. Los mexicanos. Sí, los mexicanos. Morrison sacó varios papeles. El mayor Julio Hernández dio un testimonio de 3 horas sobre usted. 3 horas. ¿Qué dijo? Dijo que usted siguió las reglas, que nunca fue cruel, que cuando llegaron refugiados civiles les dio comida, aunque las raciones eran cortas. Morrison levantó la vista. Dijo que cuando el teniente Reyes ofreció ayuda médica, usted trabajó con él lado a lado salvando vidas alemanas. Es verdad. También dijo algo más. Que dijo que usted cambió, que al principio era un oficial nazi típico, pero al final era un hombre decente atrapado en una situación imposible. Müller sintió un nudo en la garganta. Eso dijo. Sí. Y pidió clemencia para usted. Silencio. Capitán Müller. El mayor Hernández no tenía que hacer eso. Usted era su captor, su enemigo. Pero lo hizo de todos modos. Lo sé. ¿Por qué cree que lo hizo? Müller pensó por un momento. Porque los mexicanos son diferentes. No pelean con odio, pelean con principios. Morrison cerró su libreta. Va a ser juzgado, pero con estos testimonios probablemente quedará libre. Gracias. No me agradezca a mí, agradezca a los mexicanos. Müller salió de la sala. Afuera en el patio, vio a los mexicanos. Estaban preparándose para partir, empacando, revisando equipos. El mayor Hernández estaba supervisando. Müller se acercó. Los guardias americanos lo dejaron. Mayor Hernández. Hernández se dio vuelta. Capitán Müller, quiero agradecerle por el testimonio. No tiene que agradecer nada. ¿Por qué lo hizo? Yo lo mantuve prisionero. Lo castigué. Lo encerré. Hernández sonrió levemente porque hizo su trabajo nada más y al final hizo lo correcto, ayudar a los refugiados. Sí, eso mostró quién es usted realmente. Müller bajó la mirada. Perdimos, ¿verdad? No solo la guerra, sino nuestra humanidad. Algunos la perdieron, usted la recuperó. Eso cuenta.
Hernández le extendió la mano. Müller la miró. Después la estrechó. Un capitán alemán. Un mayor mexicano. Enemigos ayer. Algo parecido a amigos hoy. ¿Qué hará ahora mayor? Volveremos a México, a casa, a nuestras familias y después viviremos, recordaremos y nos aseguraremos de que nadie olvide lo que pasó aquí. Hernández se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Capitán, una última cosa. Sí. Nunca nos rindimos en todos esos meses, todos esos intentos de escape. Nunca, ni una sola vez. Lo sé. Quiero que lo recuerde, porque cuando le pregunten sobre nosotros, cuando le pregunten sobre los prisioneros mexicanos que tanto trabajo le dieron, dígales la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que nos temían, no porque fuéramos crueles, sino porque no podían quebrarnos. Hernández caminó de regreso con sus hombres. Müller se quedó allí mirando y supo que esas palabras eran ciertas. Mayo de 1945. La guerra terminó. Alemania se rindió el 8 de mayo y los 43 mexicanos comenzaron su viaje a casa. Pero este capítulo no es sobre ellos, es sobre los que se quedaron atrás, los alemanes que los vigilaron, los que los subestimaron, los que aprendieron la lección más dura de sus vidas. Heinrich Müller estaba en un campo de prisioneros americano. Ahora él era el prisionero. No lo trataban mal. Tenía comida, agua, una cama, pero no era libre. Y cada día que pasaba pensaba en los mexicanos, en cómo nunca se rindieron, en cómo él sí lo hizo. Un día, un oficial americano entró a su celda. Müller, tienes visita. ¿Visita? ¿Quién? Ya verás. Lo llevaron a una sala pequeña, una mesa, 2 sillas y allí esperando el mayor Julio Hernández Müller se detuvo en la apurada sorprendido. Mayor, pensé que ya había regresado a México y regresé, pero volví. ¿Por qué? Para asegurarme de algo. Se sentaron frente a frente. ¿Cómo está?, preguntó Hernández. Vivo. Eso es algo. ¿Le tratan bien? Mejor de lo que yo los traté a ustedes. Hernández negó con la cabeza. Usted nos trató bien, capitán, por eso estoy aquí. Sacó un sobre, lo puso en la mesa. ¿Qué es esto? Una carta para el tribunal militar que lo juzgará. Todos firmamos los 43. Müller abrió el sobre, leyó. Certificamos que el capitán Heinrich Müller siguió la Convención de Ginebra. No hubo tortura, no hubo ejecuciones. Nos trató como prisioneros de guerra, no como enemigos. Recomendamos clemencia. La carta estaba firmada una por una, las 43 firmas. Müller sintió lágrimas en sus ojos. ¿Por qué hacen esto? Porque usted tuvo una oportunidad de ser un monstruo y no la tomó. Solo hice mi trabajo. No hizo más que eso. Cuando llegaron los refugiados, pudo ignorarlos, pero no lo hizo. Cuando Reyes ofreció ayuda, pudo rechazarlo, pero no lo hizo. Hernández se inclinó hacia adelante. Capitán, usted es la prueba de que incluso en el lado equivocado de una guerra puede haber decencia. Y eso importa, importa todo. Müller dobló la carta cuidadosamente. Mayor, tengo que preguntarle algo. Adelante. ¿Cuándo estaban allí, cuando intentaban escapar una y otra vez, alguna vez dudaron, alguna vez pensaron en rendirse? Hernández miró por la ventana. Cada día. Müller parpadeó. Cada día. Sí. Cada mañana me despertaba y pensaba, tal vez hoy deberíamos parar, tal vez hoy deberíamos esperar tranquilos, ¿y por qué no lo hacían? Porque si yo dudaba, mis hombres dudarían. Y si mis hombres dudaban, los nazis ganarían algo más que la guerra. Ganarían nuestra alma. Silencio. ¿Sabe qué es lo irónico, capitán? ¿Qué? Ustedes pensaban que éramos inferiores, que los mexicanos no podíamos pelear como europeos,
que no teníamos disciplina y nosotros usamos eso. ¿Usaron qué? Su desprecio. Cada vez que nos subestimaban escapábamos. Cada vez que pensaban que nos habían quebrado, nos hacíamos más fuertes. Hernández sonrió levemente. Su error fue pensar que el valor viene del color de la piel o del país donde naces o del idioma que hablas. Pero el valor viene del corazón y nosotros teníamos corazón de sobra. Se levantó. Buena suerte, capitán. Espero que lo liberen pronto. Gracias, mayor, por todo. No me agradezca. Solo recuerde recordar que 43 mexicanos cambiaron su vida, que le enseñamos que hay cosas más importantes que ganar. ¿Cómo qué? Cómo mantener tu humanidad, incluso cuando todo se derrumba. Hernández salió. Müller se quedó allí con la carta en sus manos y supo que nunca la olvidaría. Años después, en México, los veteranos del Escuadrón 201 se reunían. Eran menos cada año, pero su historia crecía. El mayor Hernández, ya anciano, les decía a los jóvenes, no nos rendimos porque éramos mexicanos. Porque nadie se queda atrás. Porque el verdadero poder no está en las armas, sino en la decisión de no doblar la rodilla. Y así, la historia de los 43 prisioneros mexicanos que los nazis temieron más que a sus propios soldados se convirtió en leyenda. Una leyenda de valor, de hermandad y de una verdad eterna. Nunca subestimes a un mexicano. Nunca. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir algo, compártela. Suscríbete para más historias como esta, historias reales que el mundo necesita escuchar. Porque el valor no tiene bandera, pero a veces tiene bigote, una cicatriz en la mejilla y canta la cucaracha frente al alambre de púas. Hasta la próxima.